Hola jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente en esta última clase. Este día vamos a hablar acerca de la recolección de datos y análisis en investigación cualitativa. Ya ustedes han tenido un primer acercamiento a campo, han intentado ir a recolectar los datos y eso es un gran avance. Créanme que es un gran paso, que ya prácticamente lo que yo les voy a decir solo es para afinar algunos detalles. Vean que en la recolección de los datos vamos a hablar acerca del registro de la información que nosotros hemos recolectado. Para ello existen las anotaciones o notas de campo, en el cual es necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción, las anotaciones se producen justo al terminar cada periodo en el campo, al momento de un receso, una mañana o un día como máximo. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo, para que les sea más fácil, pues, tanto resguardarlos como posteriormente analizarlos. Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácoras de campo, el audio, el video, fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con otro respaldo por aquello de que miren, perdí las grabaciones, perdí los videos, entonces inmediatamente usted los registra o los sube a la nube de tal manera de que tenga algún respaldo. Van a ver las diapositivas un poco cargadas, pero es porque es un poco de redacción, de historia. Entonces quiero que veamos las clases de anotaciones que hay. Están las anotaciones de observación directa. En estas, las descripciones de lo que nosotros estamos viendo como investigadores, lo que estamos escuchando, lo que estamos olfateando, palpando del contexto y de los casos o de los participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica y nos permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos, o sea, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Vamos a contar una historia que se llama El despertar. Era 10 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Andrés entró a la habitación donde estaban reunidos Ricardo y Sergio. Llevaba un conjunto deportivo, pants, su pelo estaba desaliñado, no se había bañado, su mirada reflejaba tristeza y se mostraba cansado. Se sentó en el suelo, en silencio. Ricardo y Sergio lo observaron y lo saludaron con una leve sonrisa. Andrés no respondió. Durante cerca de 5 minutos nadie habló ni miró a los demás. De pronto, Andrés dijo, me siento fatal. Anoche no debía haber... Interrumpió su comentario y guardó silencio. Estaba pálido, con los ojos vidriosos y rojos, la boca seca. Se levantó y salió de la habitación. La siguiente clase de anotaciones son las interpretativas. Aquí son comentarios sobre los hechos que ustedes como investigadores hacen. Son nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Recordemos que en este caso hay que tratar la manera de ser imparcial, si bien son ciertas interpretaciones, pero hay que tratar la manera de por lo menos haber hecho una primera inmersión a campo, no juzgar, digamos, a la primera sin conocer el contexto. O sea, recuerden que aquí el investigador está dentro del grupo, él está viéndolo todo. Entonces, hay que ser buenos observadores y si ustedes interpretan algo, dejar abierta la posibilidad que tanto sea que podemos tener otra interpretación más adelante o que si otra persona llegara a ver, a escuchar sus audios, sus medios de registro, puedan interpretar lo mismo, ¿verdad? Vale, continuamos con la historia. Andrés había consumido droga la noche anterior y sufría del efecto posterior. Probablemente fue cocaína, que es la sustancia que se acostumbra a consumir en este grupo, de acuerdo con observaciones previas. Su salud está muy deteriorada, incluso uno de esos días puede morir de una sobredosis. Entonces, esto usted lo agrega en su anotación a la par, o sea, aparte de que está observando, está anotando lo que está viendo, lo que está percibiendo, puede poner a la par otras cosas. O sea, todo va a depender de qué tipo de investigación usted quiera hacer. Aquí ya estamos haciendo un poquito más holística, más completa. Estamos poniendo lo que usted mira, lo que interpreta, lo que siento, lo que le hacen sentir, si tiene miedo, si todo eso. Otra clase de anotaciones son las temáticas. Son aquellas ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría existente. Eso es bien importante porque ya es la comparación con otra teoría.
categorías y temas que vayan surgiendo, conclusiones preliminares y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojando las observaciones. Continuamos con el ejemplo. Después de un severo consumo de drogas, al día siguiente los jóvenes de este barrio evitan la comunicación con sus amigos. Las drogas pueden provocar aislamiento. O sea, esto está escrito en algún lado en nuestra literatura, cuando nosotros fuimos a armar a sustentar en el marco teórico nuestras primeras categorías, entonces hablamos que las drogas pueden provocar aislamiento porque usted ya había hecho una inmersión a campo y ya se dio cuenta que usted está ante unos chicos que tienen alta probabilidad de haber consumido drogas. Y en este caso, por el lugar, la mayoría consume cocaína. Hay otras clases de anotaciones que son las personales, del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Me siento triste por Andrés, me duele verlo así. Está lloviendo y quisiera salirme de la habitación e ir a descansar. Ver tantos problemas me abruma. Luego están las anotaciones de la reactividad de los participantes, o sea, son cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. No sabemos cómo reaccionaron los chicos que lo estaban viendo o incluso yo como investigador. Hay que tratar la manera de tener la cara de jugador de póker, ¿verdad? O el poker face. Porque a veces podemos hacer una cara como de ¿qué le pasa a este? Y eso puede provocar una reacción en la otra persona, una reactividad en los participantes. Al verme así, Andrés reacciona de una manera violenta y grita que no necesita que le tengan lástima. Repentinamente tomó lo que estaba en la mesa de al lado y comenzó a lanzar objetos a todos los que estábamos a su alrededor. Nos retiramos de la sala. Entonces, vean que estas anotaciones son muy importantes porque usted puede llegar a ser hasta víctima de una situación. Entonces, todo va a depender, como les digo, de qué tan profundo estemos en esto. Imagínense, aquí a lo mejor han sido 3 minutos o 5 minutos de una escena y todo lo que hay que escribir, lo que hay que agregar es bastante enriquecido. Entonces, nos podemos llegar a extender, quién sabe cuántas páginas en la hora de transcribir, a la hora de analizar un estudio. Otras clases de anotaciones son, este es otro ejemplo, que vaya, por ejemplo, le voy a contar primero la parte de donde narra, ¿verdad? Aquí donde dice la anotación de la observación directa para que entendamos un poco la historia. Dice, eran las 14:30 cuando en la recepción del hospital el médico que estaba uniformado con bata blanca le pidió al paciente que por favor pasara a la sala de espera, con el fin de que se alistara para el chequeo de rutina. Su tono fue amable y su comunicación no verbal afable. Miró al paciente directamente a los ojos. El paciente le gritó al médico con firmeza, no voy a pasar, váyase a la mierda, y golpeó la pared. No hizo contacto visual con el médico. El médico le respondió al paciente, que por cierto vestía informal. El que se va a la mierda es usted, púdrase en el infierno, y lanzó el expediente al suelo. El paciente contestó, mire, matasanos de cuarta categoría, últimamente no me ha dado nada, ni ayudado en nada. Se olvida de los pacientes. No dudo que también lo haga con sus amigos. Ojalá se muera. El paciente, visiblemente molesto, salió de la recepción del hospital hacia la calle. Vaya. Vean que ahí fue una escena, o sea, problemática, ¿verdad? Entonces, él lo resume de la siguiente manera. La primera parte, el paciente fue sumamente hostil con el médico, tanto verbal como no verbal. La segunda parte, el médico respondió con la misma hostilidad, verbal y no verbal. En la tercera, pues se inició una escalada de violencia verbal. Y lo último, el paciente evadió la interacción. Esto es como ya simplificado, como ya una antesala a la generación de categorías, ¿verdad? Bien, todas esas anotaciones se registran en el diario o bitácora de campo, que además contiene otros aspectos. Primero, descripciones del ambiente, iniciales y posteriores, ¿verdad? Que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. En segundo lugar, pueden ir también mapas, podemos anexar, o sea, todo va a depender del tipo de estudio que hagamos. En tercer lugar, diagramas, cuadros y esquemas, una secuencia de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etcétera. Por ejemplo, si ustedes van a la consulta, ustedes pueden perfectamente hacer un ciclo. Bueno, a la persona primero se le la persona da los datos, va a archivos, se le saca el expediente, luego se prepara, pasa por enfermería, se le toman los signos vitales, se le toma la actualización de los datos,
Luego pasa con el médico pues ahí lo examina, luego después de eso le devuelve el expediente a la enfermera ya con las recetas para que ella dé las recomendaciones post consulta y luego se va para la farmacia. Después de la farmacia, etcétera. O sea, usted hace como un ciclo de lo que está viendo y así, de esa manera, pues le ayuda y le respalda a todo lo que usted está anotando o escuchando, palpando, etcétera. En cuarto lugar está el listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados, indicando fecha y hora y por qué se recolectaron o grabaron, y desde luego su significado y contribución al planteamiento. Y por último, los aspectos del desarrollo de la investigación, o sea, cómo vamos hasta ahora, qué nos hace falta, qué debemos hacer. Bien, hoy vamos a pasar un poco a análisis de datos. Vean que lo estoy haciendo un poco simplificado porque más que todo me interesa que ustedes tengan una idea de cómo es que se generan todas esas situaciones. Las anotaciones es algo sumamente importante. Si usted no ha anotado bien, no ha colocado bien, no ha grabado, no ha tomado fotografías o todo lo que le sirva de apoyo, eso nos puede perjudicar si no lo hacemos bien para el análisis de los datos. Entonces, tratar la manera de que mejor les sobre y no que les falte. En el análisis, pues hablamos que están las categorías y códigos. Quiero ver. Sí, los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías o temas. Esto es bien importante. ¿Cuáles van a ser los segmentos de datos o las unidades que vamos a analizar? Puede ser una línea, puede ser un párrafo. O sea, después de que usted transcribió todo, tiene que pensar qué es lo que va a analizar, si va a ir línea por línea o va a ir párrafo por párrafo. Por lo general, se puede agarrar un párrafo y definir qué idea es. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en la forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios como la etnografía, teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis semióticos, pero todos efectúan algún análisis temático. El investigador considera segmentos de contenido, los analiza y los compara. Si son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una categoría. Si son similares, induce una categoría común. ¿Se acuerdan cuando yo les decía tratar la manera de ir haciendo casillas? Yo les decía, si esta es factor de riesgo social, esta también es factor de riesgo social, los unimos. Si esta ya es un factor de riesgo más cultural, ese también, este otro, hacemos otra casillita. Entonces ya llevamos dos, una de factores sociales, otra de factores culturales. Otra decimos, ese no, este es más factor económico. Entonces vamos a dejarlo en un factor económico y vamos generando las categorías. Todas esas categorías que estamos armando pueden englobarse en una categoría mayor que se llamaría factores de riesgo. Entonces, aquí reciben otro nombre, pero para que vean, vamos generando como categorías o como decíamos en la Quanti, variables. Yo a veces les llamo variables primarias, variables secundarias, por eso mismo, porque a veces son casillitas que encajan en otra casilla y esta casilla encaja en otra más grande. Entonces, tratar la manera de siempre llevar esa secuencia esquemática y esa secuencia lógica de nuestros pensamientos e ideas. Implica, además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de los datos o unidades, tomar decisiones acerca de qué piezas cuadran entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas, para conformar los patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos. Las categorías son aquellas conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o una experiencia humana que está bajo investigación. Los códigos son los que identifican las categorías. Son prácticamente apodos o sobrenombres para que usted las identifique más rápidamente. O sea, por ejemplo, yo le digo factores de riesgo sociales. Entonces yo le voy a poner FR mayúscula, S, una S minúscula. Al cultural le voy a poner una FR mayúscula y una C minúscula. Al económico le voy a poner una FR mayúscula y una E minúscula. O sea, de tal manera que estos códigos nos ayuden a identificar porque muchas veces esos pueden ser muy largos. Y
Eso ya las casillas bien grandotas, usted va a decir, esta encasilla en este, y cada vez se van a ir llenando más esas casillas. Y los dominios son categorías de categorías, como les decía. Si dijimos factores de riesgo sociales, económicos y todo eso, ya son unas categorías que pueden generar otra categoría más grande, que sería como una macro categoría o una macro variable. Aquí se le llaman dominios. Son categorías de otras categorías. Y vean que hay unas relaciones semánticas. Yo les voy a poner un ejemplo. Esto, imagínense desde qué año viene. Entonces, hay que pensar siempre en la secuencia. Digamos, X es una especie de Y. Eso es una inclusión estricta. Hay otras relaciones que son desde el punto de vista espacial. X es un lugar en Y o X es parte de Y. Hay otras que son de causa-efecto. X es el resultado de Y o X es una causa de Y. Hay otras que son de justificación. X es una razón para hacer Y. Hay otras que son de ubicación para la acción. X es un lugar para hacer Y. Hay otras que son de función. X se usa para Y. Otras que son medio fin. X es una forma de hacer Y. Otras que son de secuencia. X es un paso o una etapa en Y. Y otras que son de atribución. X es un atributo o una característica de Y. Miren, créanme que traba un poquito, pero si ustedes lo comprenden, esto les va a ayudar un montón para interpretar no solamente en la quali, sino que en muchos aspectos en los que ustedes se van a mover en su especialidad. Y pues finalmente, esto es de la presentación, porque ya les voy a poner unos ejemplos, quiero terminar comentándoles que hay varios tipos de programas para análisis de datos. Está el Atlas TI, que este es el más utilizado y es el que yo más les podría recomendar. Usted, o sea, le permite analizar muchos, hasta puede agarrar, bueno, quiero agarrar los Twitter del Ministerio de Salud que hablen de COVID y le van a salir desde el mes de marzo o desde antes, no sé, hasta la fecha. Entonces usted lo filtra, empieza y él solito puede irlo como unificando y después le va a ir buscando palabras claves. O sea, dentro de lo que usted seleccionó, hay unas opciones que hasta tienen transcripción de audios, usted le puede ir anexando imágenes. La verdad que son programas muy completos que le ayudan y pues yo más que utilizar un programa, les recomiendo siempre analizar todo a pie, porque el programa, si usted cree que le va a hacer el trabajo, jamás, peor en la quali. O sea, igual, bueno, en la cuantitativa igual, ¿verdad? O sea, si usted en el Excel le puso mal la fórmula del suma, tiene toda la tabla equivocada. Entonces, si usted no sabe exactamente cómo va a ordenar los datos, el programa solamente viene siendo una herramienta para ayudarle, para facilitarle, no para que le haga el trabajo. Entonces, yo siempre les recomendaría, tanto en la quali como en la quanti, que aprendan las cosas a pie, a hacerlas en un Excel básico, en un cuadrito, esquemáticamente, ¿verdad? Y luego pues se lanzan a otro tipo de programas más rápidos, pero sabiendo por qué. Digamos, si van a utilizar una prueba en estadística, usted va a saber que, bueno, si es un estudio descriptivo, va a ser un tipo de estudio, un tipo de análisis estadístico, pero si es un estudio correlacional, va a tener que hacer otro tipo de análisis estadístico, otra prueba estadística. Y si los datos son paramétricos o no son paramétricos, tiene que primero saber si tienden a la normal, si son normales los datos, ¿verdad? Ahí a través del Kolmogorov-Smirnov o cualquier otra. Entonces usted va a saber, dependiendo del número de los participantes, qué prueba va a hacer, qué prueba no va a hacer, si es paramétrica, si no es paramétrica, si es para estudios descriptivos, si es para estudios de cohorte, si es para estudios, ¿qué? Entonces, si usted no sabe para qué los va a utilizar esos programas, no nos van a servir de nada. Entonces, lo más importante es que aprendamos a hacer las cosas a pie antes de hacerlas en un programa. Así que existen el Atlas CI, en vivo, el QDA MinerLite, está el Max, el Hyper Research, el Ethnograph, el Decision Explorer, Transana y el Nude East. Este casi no se usa. Y se lo digo separado porque si ustedes ponen nudist en Google, les va a salir otra cosa. Así que pongan nude-east. Eso es bien importante. Y finalmente, pues,
las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que podemos utilizar tanto estilo APA como Vancouver. En medicina, en ciencias de la salud, siempre utilizamos Vancouver. ¿Por qué? Bueno, es la más utilizada en estudios cuantitativos, pero para las ramas sociales, así sea del área de la salud, por lo general les van a pedir APA. Si ustedes, por ejemplo, hacen una consultoría, casi siempre la imagen internacional es APA. Vancouver es como más exclusiva de los médicos cuantitativos, por decirlo así. En cambio, la APA no, ¿verdad? Es como más internacional, más global. Así que se las digo por lo menos para que ustedes la conozcan. Y ahora pues hay programas automáticos que ustedes los pueden instalar en Word para que les salga la bibliografía automática. Siempre es conveniente darle una chequeadita para que el formato esté bien, pero ya no tienen que estarse quebrando la cabeza o pueden utilizar otros programas como Zotero o Mendeley que les dan las referencias también. O incluso ya en los artículos ya viene también en EBSCO y los demás, en las bases de datos y bibliotecas virtuales. Bien, aquí termino la clase. Hoy solamente les voy a enseñar un ejemplo sencillo donde les explico. Este fue un ejercicio, bien, este fue un ejercicio. Se lo voy a enseñar detalladito primero y luego vamos a ver un artículo, pero eso se lo voy a dejar para que lo lean. Este es fue un estudio que hice, ¿verdad? Roles de padre y madre en la atención de salud de los niños. Yo quería saber cuál era el rol de los padres de familia en la salud de los niños. Yo en este momento estaba dando consulta y veía niños también, ¿verdad? Entonces me enfoqué en ese punto nada más, porque yo a veces en la consulta veía que llegaban niños, niñas, con sus papás, con sus mamás, con los abuelos, con el vecino, con no sé quién. Entonces, primero, pues, es un estudio que quería saber comportamientos y fue cortito, fue un ejercicio, como les digo. Entonces, se tomaron 5 personas que se utilizaron códigos para cuestiones de ética. Elizabeth de 54 años, Nuria 33, Amanda de 29, Jacqueline 48 y Josué. Entonces, se detalla aquí la clasificación de preguntas realizadas para obtener los datos, que a su vez permitieron obtener los dominios culturales. Esto es una clasificación según Spradley que habla de que hay que plantearse preguntas estructuradas, preguntas de conocimiento de términos y preguntas descriptivas. Entonces, en las preguntas estructuradas yo quería saber, pues, quién lleva a consultar a su hijo, quién está pendiente de la salud del niño en los demás aspectos, ¿verdad? Porque no solamente llevarlo a la consulta. Preguntas de términos, ¿qué es para usted salud? O sea, saber definiciones. Y preguntas descriptivas que considera que es responsabilidad, pues en el área de la salud, siempre en la consulta, qué criterios utiliza para asistir a una consulta y por qué lo trae usted. Entonces, vamos a ver aquí que en las relaciones semánticas que encontramos se dividen en estas. La persona que lo lleva a consulta, persona que cuida de la salud en general del niño y la razón por la que esta persona específica lo hace. Es una manera de responsabilidad. No tener salud o tener alguna anormalidad es una atribución de enfermedad. Y la gravedad o las situaciones diversas es una razón para consultar. Vamos a ver los resultados. De los 5 casos estudiados, en la tabla 3 se describen las personas responsables del paciente en el momento de la consulta. Entonces, el responsable fueron en 3 niños las madres, en una el padre y en otra la abuela. Se identificaron 3 dominios principales, o sea, las macro categorías y 7 categorías. En cuanto a responsabilidad, la persona que lo lleva a consulta, persona que cuida su salud en general y razón por la cual lo lleva esta persona. En cuanto a enfermedad, el no tener salud y la anormalidad, ya habíamos dicho que era una atribución de enfermedad y la razón para consultar según la gravedad y algunas situaciones. El primer dominio, recuerden este esquema, los 3 dominios grandes y 7 categorías. El primer dominio tiene 3 categorías, el segundo 2 y el tercero 2. Y lo vamos a ir desglosando cada una. El dominio 1, responsabilidad. Hay diferentes momentos de responsabilidad. La persona que lleva a consulta al paciente, la persona que está pendiente de su salud en otros aspectos y la razón por la cual esa persona específicamente lleva a cabo esa función.
La relación semántica en este caso es X es una manera de Y. Entonces la persona que lo lleva a consulta, por lo general, es una sola persona quien asiste con el paciente. La madre lo lleva, el padre o la abuela. Y pone Jacqueline de 48 años. La responsabilidad de la niña la tiene quien está pendiente de ella y se interesa por llevarla a consultar cuando lo necesita. La responsable de ella soy solo yo. La categoría 2, o sea, recuerden que todo lo que digamos tiene que estar sustentado con lo que los pacientes o los participantes digan, ¿verdad? La persona que cuida de su salud en general. La responsabilidad en la salud no solamente se refiere a quién lo lleva a consultar, sino también quién provee económicamente para la consulta y medicamentos, quién se asegura de cumplir la dosis, quién está pendiente de cualquier cambio del equilibrio corporal del niño. Entonces aquí, ya sea la madre, el padre o la abuela, atiende la salud, es una manera de responsabilidad. Recuerden que este es el primer dominio. El responsable del niño no solo es quien lo trae a la consulta, dice Amanda, de 29 años, pues mi esposo también está pendiente de la salud de él. Es más, él es que me dice que lo lleve a una atención privada para mejorar la calidad de consulta. Él le compra las medicinas y le da los tratamientos en la casa. Él pone alarma para darlo cabal a la hora y hasta en la madrugada se levanta. Es cierto que mi esposo anterior ni se fijaba si estaban los niños bien o mal, pero este otro es hasta mejor que yo y está pendiente hasta de mis otros hijos que no son de él. Otra dice, Elizabeth de 54 años, yo lo traigo porque los papás trabajan, porque ellos están pendientes del niño. Yo les ayudo y se los llevo a consulta, pero no tengo el poder sobre el niño. Esta es la abuela, ¿verdad? La tercera categoría dice razón por la que lo lleva. Si bien por lo general es una sola persona quien acompaña al paciente en la consulta, son varias razones por las cuales han adoptado esa responsabilidad. No siempre el hecho de que lo lleve es porque quiera llevarlo o en realidad le corresponda, sino porque no hay opción. Y aquí el término incluido es porque mi esposo no puede, porque no vivo con mi esposo, porque el esposo no se interesa por la salud del niño, porque los padres no pueden, o yo la cuido los días de la semana. Es una manera de responsabilidad siempre, ¿verdad? A mí me toca sola, dice Jacqueline, de 48 años. Por eso ando para arriba y para abajo con la niña, pues el papá de ella me dejó. Otra dice, Nuria, lo traigo yo, porque mi esposo ni cuenta se da que el niño anda enfermo y como tenemos un negocio, el dinero lo repartimos y yo me lo traje. Elizabeth de 54 años, yo los traigo a consultar porque la mamá y el papá están trabajando y no podían traerlo, pero yo se los cuido y el dinero me lo dan ellos. Las recetas se las llevo para que la compren el medicamento al niño. Y dice Josué, a mí me toca cuidarla en esos días porque la mamá la cuida solo para fines de semana, pero igual estoy pendiente de ella. Entonces, el segundo dominio es enfermedad. Hay dos criterios principales por los cuales la gente describe la enfermedad. El hecho de no tener salud o estar anormal, ¿verdad? Entre comillas. Eso fue lo que ellos describieron. La relación semántica es X es una atribución de Y. No tener salud. Describen la salud como el hecho de estar bien, de tener ganas de vivir y de hacer las cosas. La ausencia de eso es no tener salud. Entonces, no tener ganas de trabajar, no tener ganas de comer, solo pasar durmiendo es una atribución de enfermedad. Para mí estar enfermo es no tener salud, porque salud es tener ganas de vivir y de trabajar, dice Amanda, 29 años. Y la normalidad, por ejemplo, la enfermedad significa que algo no está bien, ¿verdad? Pueden haber diarrea, vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre. Es una atribución de enfermedad. Luego, el dominio 3, el hecho de consultar. Refieren que los criterios para consultar son principalmente dos, la gravedad de la enfermedad según los signos y síntomas y otras situaciones internas. Por ejemplo, aquí es X es una razón para que ocurra Y. Que no mejore, que le entre más fuerte la fiebre o el dolor o que no coma nada, dice la gente, es una razón para consultar. Mi niña estaba cada vez más grave, la fiebre no le bajaba a pesar del acetaminofén, por eso la traje, no vaya a ser que sea algo grave, dice el papá. Y luego también hay otras situaciones, por ejemplo, el no tener tiempo, el no tener dinero, es una razón para consultar o para no consultar. O sea, si tienen el tiempo y dinero, consultan. Si no, no. Me tuve que salir del trabajo ahora porque empeoró. Perdón, me tuve que salir del trabajo ahora porque empeoró. Ayer la empezó, pero pensé que le bajaría la fiebre. No la traje temprano porque no tenía tiempo ni quien más la trajera. Pero al final tuve que pedir permiso en el trabajo, dice Josué, y la trajo. Los papás me dieron el dinero para traerlo, no porque ya días que andaba malito el niño. Elizabeth de 54 años. Entonces, todo esto es prácticamente la recolección de los datos con las relaciones semánticas.
con las relaciones semánticas que ya les expuse en el anterior. Ahora, por último, les voy a compartir un artículo que se los voy a subir aquí en el campus para que ustedes lo lean. Yo les recomiendo que lo lean, van a aprender bastante. Esto es un estudio hecho aquí en el país acerca de factores de riesgo y factores de protección asociados al ingreso, permanencia y abandono de jóvenes a la pandilla. Estas son vivencias e interpretaciones. Fue un estudio fenomenológico basado en narraciones. Y quiero que ustedes vean cómo la autora describe todo y hace las categorías. Está bien claro, muy sencillo, coloca narraciones francas y concluye cosas muy interesantes. Ha caracterizado incluso la parte de familia de los chicos, cómo han estado en su tipo de familia, si ha tenido alguna condición de descuido, la relación padre-hijo, religiones, etcétera, el contexto escolar. La verdad que está muy bueno y no me quiero detener en explicárselos porque es un ejercicio que siempre he utilizado en clase, pero sí les invito a que ustedes lo lean, porque es una situación real de nuestro país y pues a veces no sabemos mucho, bueno, no sabemos nada de estos temas y la verdad que nos podrían ayudar mucho. Bien, con eso termino la clase. Yo les deseo lo mejor en su futuro, en sus proyectos y cualquier cosa, pues ya saben en lo que les pueda apoyar, ayudar. Cuenten con mi apoyo. Ahí tienen mis medios de contacto y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias y feliz día.